Hola, muy buenos días, buenas tardes para otros en todos los países de Latinoamérica que nos siguen, también en España. Estamos muy contentos nuevamente de reunirnos a la distancia, poder compartir con ustedes durante las semanas a través de Enlace de Fe. Y a aquellos que aún no conocían esta iniciativa y se están agregando ahora, pueden obtener más información en www.bensigueme.online. Es un programa que tenemos privado nuestro, personal, no es oficial de la iglesia, pero de apoyo al estudio en sus hogares de la escuela dominical este año, que estudiamos el libro de Mormón. En esta oportunidad tenemos una clase bastante amplia, desde el capítulo 43 al 52 de Alma, titulado Mantenerse firmes en la fe de Cristo, así se llama la clase. Y toda esta semana hemos estudiado esto, fueron los que leyeron todo, ¿cierto? Se habrán dado cuenta que son muchos espacios que hablan de guerras, de contiendas, de persecuciones, de disensiones, contención, todo eso. Así que una de las preguntas que surgen de inmediato es ¿por qué hay tanto registro? Si las planchas, ¿cierto?, tenían espacio escaso según el registrador. Básicamente no es que estén ahí para completar un espacio. Entonces, de por sí tenemos que entender que todas estas guerras, todas estas batallas nos están dejando una enseñanza. Y la vamos a extraer hoy día en parte. Y cada uno de ustedes necesitará en su estudio personal y familiar obtener los principios que el Espíritu les guíe a encontrar. Como aparece en la foto de la clase, uno de los sucesos más grandes fue la enarbolación de este estandarte de la libertad de Moroni, del capitán Moroni. Bien, como es de costumbre, vamos a irnos a las escrituras directamente, partiendo en el capítulo 43. Recordemos que Alma, sus hijos, ya habían estado predicando la palabra incluso a los soramitas, que lamentablemente en los primeros versículos de este capítulo ya se da por sentado que son disidentes nefitas, tal como otros amalequitas, etc. Y se apartaron de la verdad lisa y llanamente. Estos primeros versículos explican eso y a la vez de preparativos de guerra. Por ejemplo, el 4 y el 5 están hablando de que en el fondo se hicieron la manita a los soramitas y empezaron los lamanitas a ir contra la batalla contra los nefitas. Se reunieron sus ejércitos en la tierra de Gersón, dice. Esa era una tierra estratégica, límite entre norte y sur en esta época, de ambos grandes pueblos. En el 5 dice que los lamanitas vinieron con sus miles y llegaron a la tierra de Antionum, que es la tierra de los soramitas. Y ahí vemos, con esto deducimos que se entregaron por completo al enemigo, por así decirlo, después de su apartamiento del pueblo nefita. Ellos básicamente consiguieron el permiso de que el enemigo pisara sus tierras para después seguir en la batalla contra los nefitas. Seraemna era el que lideraba el ejército, ¿cierto?, contrario al pueblo del convenio, en este caso, que sigue siendo el pueblo nefita. Bien, entonces se habla de que Seraemna en el fondo nombró jefes de la guerra, de las batallas, de los batallones, a personas que eran lamalequitas o soramitas. Obviamente fue una estrategia, ya que estos conocían el modus operandi de los nefitas. Y para, dice ahí, preservar el odio incluso. Con esto entendemos que cuando alguien es parte de algo y lo abandona por razones incorrectas, de hecho, su odio podría ser mayor, como lo está testificando el libro de Mormón. Bien, pero por el otro lado, el propósito de las guerras, de la batalla nefita, era solamente proteger sus tierras, sus casas, sus esposas, sus hijos, etc. Y muchos propósitos nobles que vamos a analizar en breve. Y
sabían que tenían que proteger al pueblo de Amón porque ellos no guerreaban, etc. O sea, hablan muchas cosas aquí en estos primeros versículos. Pero saltémonos al versículo 21. Porque aquí ya se aproxima la primera batalla. Y aquí habla de que el ejército de Seraemna no estaba preparado como lo estaba el ejército de Moroni. Moroni los preparó. ¿Y cómo los preparó? En el 19 dice que con petos, con broqueles, escudos para protegerse la cabeza, etc. En cambio los lamanitas estaban desnudos, solo con armas. El 21 dice, temieron en gran manera a los ejércitos de los nefitas por causa de su armadura. Es interesante que mencione la causa directa de por qué vino el temor sobre el enemigo. Y esa causa es por la armadura. Y eso nos hace reflexionar cuál en el lado espiritual, incluso lo podemos llevar inmediatamente a nuestra vida espiritual, qué podemos nosotros tener como una armadura que espante al enemigo. Como dice más adelante, si todos los hombres fueran como Moroni, aún el infierno mismo temblaría, se espantaría, temblaría. En el fondo, tenemos que aprender de estas batallas, principios que aplicar en nuestra vida. Este es uno, el poder estar preparados con una armadura, que también la armadura corresponde a proteger ciertas partes del cuerpo, que también vamos a adentrarnos en ese tema. Entonces no solo temieron, sino no se atrevieron a avanzar. Bien, al final pasa que todos estos versículos están muy explicados en un video antiguo de la iglesia, quizás muchos los vieron, que junto a la orilla del río se formaba esta batalla y que al final los rodearon los nefitas con una estrategia y al final lo que sucede está en el 36, dice, y ocurrió que cuando vieron que los nefitas venían contra ellos por la retaguardia, hicieron una estrategia, ¿cierto? El ejército de Ley por la retaguardia, el Moroni por el frente, etc. Empezó la mortandad en ambos lados, pero fue más terrible entre los lamanitas porque su desnudez quedaba expuesta a los fuertes golpes. Y en el 38 dice que de cuando en cuando caía un nefita, ya que tenían protegidas las partes más vitales del cuerpo. Y esto es lo que acababa de adelantar. Son partes esenciales. El presidente Harold Billy dijo, tenemos las 4 partes del cuerpo que el apóstol Pablo dijo o vio que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas. Los lomos, que representan la virtud, la castidad del corazón, que representa nuestra conducta, los pies, nuestras metas y objetivos en la vida, y finalmente la cabeza, nuestros pensamientos. Debemos ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Nuestros lomos estarán ceñidos con la verdad, declaró el profeta. ¿Y el corazón? ¿Qué tipo de coraza ha de proteger nuestra conducta en la vida? Vestiremos nuestro corazón con la coraza de justicia. Bien, una vez que sabemos cuál es la verdad, tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal. Y así nuestra conducta siempre se medirá de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. La coraza que vestirá nuestra conducta será la rectitud. ¿Con qué nos protegeremos los pies? ¿O cómo mediremos nuestros objetivos y metas en la vida? Tened calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Se enseñó mediante Pablo. Y por último, el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte y del pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía a ese hombre con su armadura que sostenía en una mano un escudo y en la otra una espada, las cuales eran las armas de aquellos días. Ese escudo era el escudo de la fe. Y la espada era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se me ocurre ningún arma más potente que la fe y el conocimiento de las Escrituras, en las cuales se encuentra la palabra de Dios. Alguien que tenga esa armadura y que cuente con la preparación de esas armas, se encuentra listo para ir a la batalla contra el enemigo. Vemos que hay partes vitales del cuerpo y que están protegidas, y en este aspecto literal, físico, como lo hizo Moroni con su pueblo, se protegían eso. Había un casco, ¿cierto? Había un escudo que protegía extremidades, etc. Todo estaba protegido contra los golpes. Y habla ahí de petos, de escudos y cascos.
En el 40, al final se ahuyentaron ellos, pero salieron al encuentro al otro lado del río. Sabemos que estaba Moroni, y al final en el 44 se expresa que pelearon como dragones, no quisieron rendirse los lamanitas, y muchos de los nefitas perecieron por su mano, porque partieron en dos muchos de sus cascos y atravesaron muchos de sus petos, y a muchos les cortaron los brazos. Entonces estaban muy furiosos. El 45 dice que la causa aún de los nefitas era mejor. Luchaban por hogares, libertades, esposas, hijos, incluso por la adoración. Y al final, el 47 repite la promesa que fue hecha a los primeros padres: defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Defenderse a sí mismos y a sus familias y sus tierras, su país, sus derechos y su religión. Esa era la causa, que era una causa mejor que simplemente estar ambiciosos por obtener tierras o poder. Por lo tanto, cuando las causas son buenas y las personas claman a Dios, sucede lo que concluye este capítulo. Estuvieron a punto de retroceder. Sin embargo, Moroni dice, percibiendo su intención, envió e inspiró sus corazones. Sabía que si retrocedían iba a ser un fracaso, y aprovechó que aún vio que habían fuerzas y que podían ganar. El 49 dice que clamaron a Dios. Por lo tanto, el 50, y en esa misma hora en que oraron al Señor por su libertad, los lamanitas empezaron a huir. Una bendición inmediata, dice, en la misma hora, y en una situación trágica, difícil, y básicamente una batalla cuerpo a cuerpo. Al final, lo que enseña este capítulo, Moroni, viendo su terror, mandó a sus hombres que pararan de derramar su sangre. Por lo tanto, ahí se evidencia nuevamente el propósito correcto de Moroni, que no era simplemente derramar sangre, era proteger, era defender derechos y libertades. Pero ya cuando están defendidas, no hay otra que retirar eso. Por eso está ese versículo al final del capítulo. Y además, la posición de la iglesia, aquí aparece, la copié en cuanto a la declaración que mandó la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el año 42, creo. Sí, el año 42. Y habla en el fondo de que tenemos el deber, por ser ciudadanos, de guardar la ley, incluso si se nos pide ir a la guerra, incluyendo el servicio militar o excepciones civiles, de defender la patria. Tenemos que hacerlo, pero nunca tenemos que buscar, la guerra nosotros. Siempre tiene que ser la última opción, y hay opciones que tienen que ver con las negociaciones, con otras cosas, con llegar a acuerdos. Cuando ya el enemigo no entra en razones, por supuesto que a nivel de naciones o pueblos se comienzan guerras, se comienzan batallas, y ahí no podemos quedarnos a brazos cruzados. Los que se quedaban a brazos cruzados eran los antinefileitas, pero bajo un convenio especial, y eso ya lo habíamos explicado. En el capítulo 44, acá no vamos a detenernos mucho en esto, porque si no, no vamos a alcanzar a ver principios muy importantes de otros capítulos, pero en el fondo habla de que se hace un acuerdo, un pacto de paz, a resignarse o ser destruidos, sugerido, ¿cierto?, por Moroni. Pero rechazan la oferta, y al final son derrotados. Primero rechaza la oferta Seraemla, como diciendo que no querían comprometerse a hacer algo que después iban a transgredir, que en el fondo es loable reconocer eso también, que la palabra en esa época valía mucho. Pero después, aún cuando siguieron peleando, pasó que rogó, ¿cierto?, cuando estaba enfrentándose de nuevo a poder perder su vida incluso, rogó de nuevo que en esta vez les concediera el perdón de la vida, y así fue, porque Moroni no se atrevía a matar a alguien solo por matarlo. Bien, capítulo 45 sigue, y acá empieza a hablar como que ya aquí empiezan los relatos de guerra hasta el final de Alma. Alma le concede, ¿cierto?, a Elamán en el inicio
ciertos atributos. Primero, es bueno destacar que el pueblo siempre agradecía los éxitos a través de ayuno y oración. Entonces le entregó a su hijo el liderazgo también, a Elamán. Le dijo la profecía que esta tierra sería maldita y bendita a la vez, de acuerdo a que así guardan o no los mandamientos de Dios en el futuro. Según el 16 está eso. Y bien, el final dice el 18 que cuando Alma hubo hecho esto, salió de Zarahemla como si fuera la tierra de Melec, y ocurrió que no se volvió a saber de él, y de su muerte y de su entierro nada sabemos. El elder McConkie alguna vez dijo que ese sepultado por la mano del Señor que aparece en el versículo 19 y que también bajo cierto contexto también en Deuteronomio aparece como que Moisés fue sepultado por la mano del Señor, se refiere precisamente a ser como que dice arrebatado por el Espíritu, en el fondo un ser que es trasladado, que no muere, no, en el fondo no ha muerto, ha recibido una dosis de permanencia temporal, pero a la vez bastante permanente. No sabemos los propósitos del Señor y eso también es algo, una suposición, como dice Alma acá, aunque el elder McConkie sí lo aseguró, porque el elder McConkie tomaba el hecho de que aquí en el 19 dice, así como lo fue Moisés. El libro de Mormón está declarando que Moisés sí o sí no murió en el fondo. Como dice la Biblia en primera instancia, podría leerse como que Moisés fue sepultado. Pero en la traducción correcta de la Biblia de José Smith se hablaría de que no es tan así. Fue sepultado por la mano del Señor. Bien, esos son temas que están para meditar, no es necesario entrar en tanto análisis, pero sí es bueno saberlo y tocarlo con más tiempo en otras ocasiones. El versículo 21 dice que se hizo necesario que se declarase entre ellos la palabra de Dios y que se estableciera una reglamentación en toda la iglesia. Y eso me causa también una relación directa con la iglesia actual, porque o la iglesia en cada tiempo. Aquí se está enseñando que una cosa es la predicación del Evangelio, lo que es la doctrina, el Evangelio, lo que es la obra misional incluso, y otra cosa es la iglesia con una reglamentación, lo que son normas, lo que son procedimientos. Muchos han tratado de tildar a la iglesia de Jesucristo como que hay muchos procedimientos, muchas cosas y que el Evangelio es muy sencillo. Pero claramente en las escrituras no vamos a encontrar procedimientos de cómo se llevaba la iglesia en cada época, porque en cada época cambian las reglas. Hoy en día sí tenemos manuales, pero esos manuales quizás no les sirvan a generaciones futuras. Lo que sí les va a servir es la doctrina y convenios, por ejemplo, que es una escritura revelada en la actualidad que sí es doctrina y permanece para siempre. Lo mismo, el libro de Mormón relata la doctrina de Cristo. No tenemos los registros de cómo llevaba la iglesia en ese tiempo, pero sí tenemos este dato, que había reglamentación. Bien, ese es el capítulo 45. Al final habla de que surgió una disensión entre ellos, incluso que no quisieron hacer caso de Lamán, volvieron a ser orgullosos. Esto se volvía a repetir y traían para sí condenación en el fondo y no prosperidad. El pueblo nefita era bastante irregular en la obediencia. Bien, capítulo 46, este es muy relevante, se menciona a Amaliquía, que conspira para hacerse rey, sale de la nada y hace una estratagema, una estrategia, una táctica bastante fraudulenta, y para poder convertirse en un rey, cosa que al final termina logrando, como ustedes pudieron tal vez leer en más detalle. Pero acá tenemos primero que la gran historia de Moroni con el estandarte de la libertad. Primero, en el versículo 10 se habla de este Amaliquía que incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente, destruir la libertad, por ejemplo. Y en el 12, sin embargo, la contraparte, Moroni al reaccionar contra esto, en el fondo toda esta historia del estandarte es una reacción a Amaliquía. Rasgó su túnica
y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Enarboló, ¿cierto?, un estandarte y le llamó, como dice el 13, el estandarte de la libertad. De inmediato leo una cita del presidente Benson. Me encanta esta, dice: si bien este hecho sucedió unos 70 años antes de Cristo, la lucha duró los 1000 años que abarca el sagrado registro del Libro de Mormón. De hecho, la lucha por la libertad es continua, de forma muy real, nos acompaña hoy en día. Y algo que me encantaría detenerme a destacar de esto, de que un líder como el capitán Moroni, del cual las descripciones lo relatan como alguien fuerte, vigoroso, líder de guerra prácticamente, se haya detenido a rasgar su túnica, a hacer un estandarte, simbólicamente también para animar corazones. Más abajo dice para ondearlo, ¿cierto? En alguna parte salía aquí, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa para que todos vieran en la inscripción. Estas cosas me hacen pensar que tenemos que tener nuestro estandarte personal. Ahí él lo vio de una manera física, porque cuando hay una batalla necesitamos liderar a alguien, tiene que haber algo visible que nos recuerde los propósitos, y eso fue una gran idea. Y no solo una gran idea, fue lo que es un estandarte, algo a lo cual seguir, algo representativo de una causa justa, que era la causa, como dice ahí, de los cristianos más adelante. Y lo quisiera comparar con que en la actualidad vamos a ver muchas causas que son correctas en la sociedad, pero otras que son muy incorrectas. Y debemos estar preparados como santos de los últimos días, miembros de la Iglesia del Señor, a poder levantar la voz cuando nos toca hacer algo para que aquellas malas causas podrían ser un potencial daño a las personas, incluso a la iglesia, incluso a nuestras libertades. El hacer estandartes puede significar muchas cosas. Puede ser como adherirse a una marcha correcta, puede ser el poder participar en la cívica y la política. La iglesia es neutral en eso, no va, digamos, a tomar partidos políticos, pero sí insta a los miembros a participar en estos procesos y poder mejorar desde el punto de vista político, cívico, social, económico, incluso el mundo, con nuestro aporte. Entonces, también en base a eso quisiera leer otra cita. Ese para que todos vieran la inscripción, o sea, en el fondo levantó para que todos lo vieran. Es mostrarlo, es mostrarse. Lo único que se requiere para que triunfe la maldad es que las personas buenas no hagan nada, dijo Edmund Burke, que creo que fue un congresista francés. Pero es real. Nosotros tenemos la bondad en nuestros corazones. Como miembros de la iglesia hemos hecho un convenio, sabemos lo que creemos y podemos hacer mucho más. Les pongo un ejemplo sencillo. En nuestro país hace poco, y yo creo que pasa en todos sus países, han fallecido niñas, mujeres jóvenes, 20 años, 30 años, menores incluso, que han sido violadas, ultrajadas, han sido encontradas muertas. Y no me imagino la inseguridad que esto puede causar a una niña, a una mujer, de no poder andar libre por la calle, por ejemplo, cuando es un derecho que todas las personas tenemos que tener. Entonces, a veces pudiera parecer ilógico, pero o pudiera parecer como muy, muy pequeña la obra, pero hasta poner una foto de perfil, hasta compartir un pensamiento, un hashtag, lo que sea, pero sumémonos a esas cosas que elevan el pensamiento, que pueden llegar a oídos de quienes pueden hacer más cosas, y si podemos hacer cosas mejores, cosas mayores, hagámoslas. Estamos en este mundo para eso, para mejorar. El 20 dice que en el fondo les dijo a través del estandarte: vengan con fuerza del Señor y hagan convenio. Y eso fue lo que hicieron este pueblo.
vinieron corriendo ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor, su Dios. O en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios o caían en transgresión y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, iban a ser destrozados por el mismo Señor. Habría un castigo. Ellos lo entendían e hicieron ese pacto. Y ese pacto de rasgar túnicas después se compara también en capítulos posteriores a la descendencia que se vio a través del resto de la túnica de José por parte de su padre. Todo esto es un simbolismo que vamos a ver que es muy hermoso. Y aquí se está hablando ya de... Claro, no era capítulos más adelante, de hecho era en este mismo capítulo. Moroni le dijo: aquí somos un resto de la posteridad de Jacob, somos un resto de la posteridad de José. En el fondo está tratando de darles a entender que tienen que preservar ese resto, y ellos son el resto, por lo tanto tienen que preservar su libertad y vivir. Y en el 25 habla de: se deleita mi alma en mi hijo por esa parte de su posteridad que Dios tomará para sí, recordando las palabras del gran profeta. Y sobre eso el presidente Joseph Fielding Smith dijo: aquel resto que se encuentra ahora entre los lamanitas finalmente participará de las bendiciones del Evangelio. Se reunirán con el resto que se está recogiendo de entre las naciones y serán bendecidos por el Señor para siempre. Es así, esta es una profecía que se cumple y Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Por lo tanto, esto va a suceder y está sucediendo. Hay bendiciones de la simiente de José que llegan hasta estos días y se van a juntar en el momento también de la congregación literal de Israel. Todas estas cosas van a hacer sentidos, habrán caminos que se cruzarán y se entenderá todo. Bien, aquí en el versículo 31, por tanto, Moroni juzgó prudente tomar sus ejércitos que se habían reunido y armado. Habían hecho pacto de conservar la paz, y acaeció que tomó su ejército y marchó con sus tiendas para el desierto a fin de detener el paso de Amaliquía. Amaliquía estaba yéndose, tratando de ir al norte, no vamos a leer todo, pero estaba tratando de irse para el norte, y al final quisieron detenerlo. El 38 dice que Lamán y los sumos sacerdotes también mantuvieron el orden de la iglesia, sí, por el espacio de 4 años tuvieron mucha paz y gozo en la iglesia. Y en el 40 habla un dato muy relevante también, que dice que no murieron tantos por las fiebres por razón de las excelentes cualidades de muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades. Habían enfermedades, pero las personas morían más de la batalla misma que de las enfermedades. Aun cuando la medicina no estaba tan desarrollada, sabemos de que hay una creación de Dios que complementa todo esto y ayuda a que en cada época las personas tengan lo necesario para su salud. Un tema que podríamos hablar mucho, pero son temas que hay que tocarlos y ustedes lo pueden hablar mejor en sus hogares. Capítulo 47, yo lo llamo un capítulo que con sutileza nos advierte de no enredarnos en el mal, porque el adversario trata de engañarnos. Él sabe que no vamos a caer así de golpe con un gran mandamiento. Es muy poco probable que un santo de los últimos días o un cristiano de cualquier fe pero creyente en Cristo, es muy difícil que una persona que tenga en su corazón a Jesucristo caiga de una manera tan drástica, por ejemplo, matando a alguien o haciendo un robo gigante o siendo una persona deshonesta toda su vida. Es muy difícil que se llegue a eso, pero sí a través de cosas sutiles va acercando el corazón de los hombres al mal. Y eso es lo que se habla de este capítulo 47. Habla de traición, de asesinato y la intriga que usó Amaliquía para hacerse rey. Quisiera que a lo mejor, si no lo han leído, puedan leerlo por completo, porque se van a dar cuenta de la astucia, la gran astucia que tuvo Amaliquía para lograr esto, para acercarse a un rey, luego asesinarlo a través de una estrategia, y al que había pactado para ser rey también después lo aparta del camino y él entra a ser rey, y a través de diferentes estrategias. En el 30, me gusta el 30 porque él le llama fraude, creo, el versículo 30,
claro, la final del 30 dice que conquistó el corazón del pueblo por medio de su fraude. Son personas que son fraudulentas, que son diestras en la astucia, en las artimañas. Y esto también, a pesar de que no aparece en este capítulo la palabra, pero yo también le llamo a esto una combinación secreta, la intriga, el poder combinarse con alguien para dar muerte a alguien, para obtener beneficios, para obtener gloria y poder. Por supuesto que es una combinación secreta y acá se está viendo muy, muy de cerca. Bien, 36 al final habla de que es extraño relatar, dice, una frase ahí que destaqué, que no mucho después de su disensión, está hablando de los que son disidentes, amalequitas, amulonitas, soramitas, ellos se volvieron más duros e impenitentes y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas. Y concerniente a esto, el elder Maxwell dijo, hay desertores que dejan la iglesia, ya sea formal o informalmente, pero que no la pueden dejar en paz. Comúnmente, afanosos por agradar a públicos mundanos, critican a las autoridades generales, o como poco adoptan una actitud condescendiente hacia ellas. No solo buscan sostener el arca, sino a veces darle un buen empujón. Con frecuencia se les ha enseñado la misma doctrina verdadera que a los fieles, sin embargo, han ido en pos de la disensión. Tienen la mente endurecida por el orgullo. Esto es súper real, y lo veo yo hasta en la página que tenemos, Enlace de Fe. De vez en cuando, no es común tampoco, pero de vez en cuando, por poner un ejemplo, unas 2 veces al año aparece alguien que se pone incluso como un seudónimo, Amaliquía. Hace un tiempo se puso alguien y empezó a comentar cosas, a tratar de desviar a las personas en nuestras publicaciones, por ejemplo, digitalmente. Hasta eso ha llegado la confusión de algunas personas que se quedan pegadas. Y no son capaces de dejar de lado si le está haciendo mal algo, tomar la opción sana, dejar un tiempo de reflexión, seguir adelante, dar vuelta a la página. Esos conceptos no los tienen claros y siguen empecinados en poder. Pensarán que la obra de Dios será destruida, no sé qué pensarán, pero es extraño relatar, como dice Mormón al compendiar este relato. También eso fue un paréntesis para que ustedes estén claros en que hay que tener cuidado con aquellos que se apartan, porque podrían llegar a estos extremos de ser disidentes tan contrarios a la voluntad del Señor. Cuando una persona se aparta, lo mejor es poder darle quizás un tiempo, pero mostrar mucho amor, ministrarle, para que después no sea tarde. Obviamente no todos los que se apartan van a ser disidentes tampoco. Hay muchas personas que a veces se apartan por otros temas, vuelven a la iglesia por ciertas situaciones, no lo sabemos, pero cada persona tiene su relación con Dios bien definida y clara, y mientras nosotros la tengamos clara también vamos a estar seguros y protegidos. En el capítulo 48 también yo le llamo un gran capítulo que nos ayuda a entender cómo ganar la batalla al adversario y salir más fuertes tras tal esfuerzo. La verdad, toda esta clase nos está enseñando eso, a batallar contra el adversario, simbólicamente, figuradamente, en nuestra vida espiritual. Pero este capítulo, Alma 48, lo sugiero para cualquier persona que esté batallando contra tentaciones, contra adversidades, contra cosas que el adversario le está poniendo en el camino, porque en este capítulo está la clave de cómo hacerlo, cómo solucionar esto, cómo ser fuerte, fortalecerse a través del ejercicio de la batalla misma. Me encanta aquí, bueno, el versículo 2 empieza hablando de esta ambición que tenía Amaliquía. De nuevo quería retomar esto de reinar sobre todas las tierras, incluidas nefitas, lamanitas. Nombró capitanes en jefe de soramitas, como dije, más familiarizados, ¿cierto? Conocía los puntos vulnerables de los nefitas, obviamente. Y en el 7 se lee que Moroni, por otra parte, la contraparte también, había estado preparando la mente de los del pueblo, y en el 8 se menciona también fortaleciendo, construyendo fuertes o sitios de refugio, levantando, erigiendo acciones y cosas que nos dan a entender que había una preparación por todo aspecto para poder estar en terrenos más elevados, también literal y figurativamente.
En el 9 dice que en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres. Y esto también lo podemos llevar a un plano espiritual. Muchas veces tenemos ciertas propensiones, ciertas debilidades, tendencias, cosas que nos cuestan más cumplir ante Dios. Por supuesto que a esas cosas, a esas situaciones, tenemos que darle mucha mayor atención. Tenemos que trabajar mucho más en ellas. Todos los aspectos de la vida no son iguales. Por lo tanto, no a todos les podemos dar esfuerzo parejo. Tenemos que dedicarnos a mejorar, a refinarnos desde el punto también de una estrategia. Por eso es bueno reconocer las debilidades ante Dios, reconocerlas, como dicen después en el libro de Mormón, para que se conviertan en fortalezas. Y la causa de los cristianos se menciona en el versículo 10, y esa causa de los cristianos, el presidente Hinckley dijo: hay ocasiones en las que tenemos que defender la rectitud y la decencia, la libertad y la civilización, tal como Moroni, que congregó a su pueblo en su época para defender a sus esposas y a sus hijos y la causa de la libertad. Como recién había planteado, hay situaciones, momentos en los cuales tenemos que alzar la voz, tenemos que representar causas. No los estoy llamando a que formemos una revolución y hagamos desorden, para nada. Todas estas causas, con un estandarte, pueden ser hechas desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista de la seriedad y el respeto. Y mucho se puede hacer. Y por eso la Iglesia tiene un área de comunicaciones que ahora involucra asuntos públicos. Y eso hace que también haya buena relación con los gobiernos, buenas relaciones con las organizaciones de cualquier tipo, que pueden hacer cosas también en conjunto, a veces con la Iglesia, o a veces siguiendo el ejemplo de la Iglesia, que es el ejemplo de Jesucristo. Se describe a Moroni, y eso es algo sumamente importante de este capítulo 48, como un hombre fuerte, poderoso, entendimiento perfecto, no se deleitaba en derramar sangre, se regocijaba la libertad e independencia de su país. El 12 dice: cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo, trabajaba en gran manera por el bienestar y seguridad del pueblo. Y el 13: sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo y había jurado defender a su pueblo y sus derechos, su país y su religión, aún por derramamiento de sangre. Es algo que recién tocamos brevemente, pero en clases pasadas ya habíamos hablado de esto, de que el derramar sangre inocente pasa a ser también un pecado imperdonable. Pero cuando toca, según la declaración de la Iglesia, que la mostré vagamente, pero ustedes la puedan buscar, si en algún momento alguien mata en una guerra con la causa de defensa, no le es contado como un pecado. Bien, 15: esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría. 16 también dice que Dios les manifestaría. O sea, hay una prosperidad y una revelación. Y esa revelación, de hecho, Moroni la usaba como estrategia también, cuando consultó a Alma para ver dónde iría el enemigo, o después cómo él, a través de incluso otros medios, obtenía información para poder aventajar al enemigo. Y esa es una promesa que se va a repetir en todo el libro de Mormón, y ya lo hemos visto mucho. La escritura archiconocida: si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Si el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Un hombre de entendimiento perfecto, recto, total, y tenemos que mucho de sus actitudes y trabajos en estos versículos que estudiar. No solo el versículo que lo describe él, porque podemos obtener mucho conocimiento al ver su actuar, las decisiones que tomaba. Bien, este versículo termina con un versículo que habla de ese pesar que sentía este pueblo, incluyendo Moroni. Ellos estaban afligidos de ser ellos el medio de llevar personas de vuelta a la presencia de Dios sin estar preparadas a través de la muerte, ¿cierto?
nos dejan claro que el objetivo del pueblo nefita nunca fue derramar sangre hasta este punto, porque más adelante vemos que eso cambia y en parte es causa del fin del pueblo en el fondo. Capítulo 49, vamos a verlo muy rápido porque y los que restan porque se nos está acabando el tiempo. Bien, acá en el capítulo 49 y sobre todo también el 50 y 51 un poco, habla de la forma en que también con estrategias se protegió al pueblo y se protegieron las ciudades. Amaliquía también ahí se menciona en el resumen que maldice a Dios y jura beber la sangre de Moroni. Algo que fue una promesa bastante absurda y desafortunada porque al final no fue así, fue todo lo contrario. Entonces, en los primeros versículos habla de la ciudad de Amonía había sido reconstruida, aquella que los lamanitas habían barrido en un solo día. Pensaron que nuevamente sería presa fácil, como dice el 3, pero el 4 dice que cuán grande fue su desengaño porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras, etc. Ya había una preparación en una ciudad que evidentemente los nefitas previeron que iba a ser atacada por estar ahí en un lugar también neutral, o sea, geográficamente cercano a ambos bandos. El acierto de los nefitas se habla en el versículo 5, en preparar plazas fuertes, es decir, ya llegamos a un punto en el libro de Mormón en que después de 500 años quizás del pueblo, ya estaban edificando ciudades con cosas fuertes, concretas, con torres, con cosas que ayudaban a ver una fortaleza o una ciudad como una fortaleza. Y en los caudillos de los lamanitas habían pensado, a causa de su gran número, sí, habían supuesto que tendrían el privilegio de caer sobre ellos como antes lo habían hecho. Y también se habían preparado con escudos y petos, esta vez, los lamanitas. Aprendieron la lección de no andar tan desnudos. Y se prepararon, pensaron que fácilmente dominarían y sujetarían a sus hermanos bajo el yugo del cautiverio. Pero con respecto a esto, yo quisiera destacar, esto es algo mío nomás, anotación personal, que hay dos aspectos de preparación. Una es interna y externa. La interna tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para estar bien en el espíritu. Ayuno, oración, conocimiento, fe, acciones, obras justas. Y tiene que ver con estas cosas que nos ayudan a armar nuestra armadura. Petos, cascos, escudos. Pero también un aspecto externo que tiene que ver con las plazas fuertes, parapetos, torres, etc. Entonces, una es la preparación interna con estos atributos cristianos y otra es la preparación física relacionada al lugar en el que moramos. Y por eso es importante que no solo estemos preparados por dentro, sino que permanezcamos en lugares santos. Un lugar santo como el templo, por ejemplo, viene a ser una fortaleza, una plaza fuerte, donde el adversario no va a entrar. Cuando tenemos esta doble barrera de que el adversario no puede entrar a mi hogar, porque mi hogar es un lugar santo, o no puede entrar al templo o a la capilla, o a mi trabajo, porque en mi área de trabajo yo trato de que sea un lugar correcto, o al lugar en que estoy, a una fiesta en la cual voy porque sé que es una fiesta correcta, con principios correctos. Esa es una primera barrera y luego hay otra, que es la barrera personal. Cuando hay doble barrera, por así decirlo, doble preparación en este sentido, el diablo no va a poder atacarnos de ninguna manera. O sea, podría haber una manera, pero solamente cuando hay vulnerabilidades, que vamos a ver cómo pasó esto también, porque al final hay vulnerabilidades y tenemos que estar de acuerdo en que hay que trabajar en ello para que no haya una entrada al mal en nuestro hogar, no se nos queden las ventanas abiertas para que entre el mal y domine nuestros corazones. En el 8 dice que ellos estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de Leví. Como dije, esta era una época en la cual el pueblo ya estaba construyendo cosas grandes. En el 12, saltándome un poco, dice que como les fue mal
en esta tierra de Amonía se fueron a la tierra de Noé, que era una tierra quizás más a trasmano, pero antiguamente había sido un punto débil, pero como Moroni se adelantó a eso, seguramente lo previó. El 13 dice que no sabían que Moroni había fortificado, o sea, que había construido fortalezas para cada ciudad en toda esta tierra circunvecina. El 14 dice que antes la ciudad de Noé había sido un punto débil, ahora debido a Moroni se había hecho fuerte. Directa relación con la escritura de más a futuro en Éter, de transformar nuestras debilidades, las cosas débiles para nosotros, que se vuelvan fuertes. Éter 12:27 creo. Y es algo que sucedió, imagínense. Allá lo enseñan como principio, acá como historia, pero es algo que podemos extraer de la preparación, de poder, los puntos débiles, es como hacer un FODA personal, DAFO en algunos lados se habla, de ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades versus las amenazas y debilidades que podrían haber en nuestra vida. Versículo 18, los lamanitas no podían entrar en sus plazas fuertes sino por la entrada, a causa de la altura del parapeto que se había erigido, y había un foso que cavaron, había muchos estilos de preparación. Entonces fueron rechazados varias veces, de tal manera que fueron heridos con una inmensa mortandad. Quisieron llenar los fosos con tierra los lamanitas, pero no lo lograron tampoco. Entonces, en lugar de llenar sus fosos derrumbando los terraplenes, los llenaron en parte con ellos mismos. Entonces Amaliquía se enfureció en extremo y maldijo a Dios y también a Moroni. El pueblo de Nefi dio gracias al Señor, su Dios, por su incomparable poder en librarlos de las manos de los enemigos. Hubo paz continua, prosperidad, a causa también de la predicación de Elamán Chiblón, Coriantón, que era el hijo que le estaba costando un poco obedecer a Dios, pero vemos ya que él ya estaba como un misionero nuevamente, y Amón y sus hermanos. Grandes enseñanzas de estos capítulos. Capítulo 50 sigue hablando de estos montones de tierra, estacadas, torres, resguardos que fueron construyendo, y Moroni hizo que los habitantes que estaban en la tierra de Zarahemla y en el territorio circunvecino se fuesen al desierto del este hasta las fronteras cercanas al mar y tomaran posesión del país. Otra estrategia, cuando ya se refuerza, recuperar cosas perdidas. Así aisló todas las fortificaciones de los lamanitas, fortificando la línea divisoria entre los lamanitas y nefitas, etc. Habla de fundar más ciudades, fundación de una ciudad nefía, construir muchas ciudades, y en base a esto, no vamos a alcanzar a verlo, pero comparando ciudades con nuestras vidas, ellos reforzaron las fortificaciones más débiles, por lo tanto, nuestra labor es reforzar las áreas débiles de nuestra vida. Los nefitas se prepararon de una manera como nunca se había conocido para recibir al enemigo, por lo tanto debemos prepararnos como nunca antes para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hago hincapié eso, como nunca antes. Es una frase que está ahí para que aprendamos, para que la pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, de cuando queremos abandonar un pecado, abandonar una situación difícil de la vida, sea culpa nuestra o no, también nos sirve, pero estar preparados como nunca antes para cosas futuras en base a lo que hemos aprendido en el pasado. Los nefitas convirtieron sus ciudades más débiles en plazas fuertes, por lo tanto, si acudimos a Dios, Él puede hacer que las cosas débiles sean fuertes para nosotros. A los nefitas se les dio dominio sobre sus enemigos. Si somos fieles y confiamos en el Señor, Él nos dará dominio sobre nuestros enemigos. Después de algunas victorias, los nefitas no cesaron de hacer preparativos. No hay conformismo. Cuando hemos vencido con éxito una tentación o una prueba, no debemos bajar la guardia, sino seguir perseverando y velando y orando siempre para no ser vencidos. Y los nefitas levantaron torres de seguridad para poder avistar el enemigo a lo lejos. En la medida en que confiemos en los profetas, que son los atalayas modernos en las torres y que ven a larga distancia, estaremos mejor preparados para el futuro. Son enseñanzas que ustedes las deben haber determinado también en sus hogares, y espero que puedan estudiarlas más a fondo. Acá hay mucho más que ver. Las promesas siguen dándose. Jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi. Sin embargo, las contenciones empezaron a ocurrir dentro del mismo pueblo. Aquí se habla un poquito más de otra batalla que hubo.
Teancum mató a Moriantón, derrotó a los de ese ejército. No vamos a alcanzar a ver toda esta historia, pero seguramente ustedes la van a ver. Paorán asumió el asiento judicial ya que Nefía había muerto. Y en el capítulo 51 habla de que algunos realistas surgieron que querían modificar la ley. Se empieza a hablar acá de la ley de realistas y hombres libres, bandos populares, ¿cierto? Pero la voz del pueblo declaró al final a favor de lo correcto, que era, en el fondo, la democracia. Hablaba de eso, de poder escuchar la voz del pueblo. Y en el 9 dice que Amaliquía de nuevo había incitado el corazón del pueblo, la manita contra el pueblo de los nefitas. No quedaba conforme con la voz del pueblo, entonces quería usurpar poder. Y así fue como los hombres que eran llamados realistas supieron que los lamanitas venían a la batalla contra ellos, se negaron a tomar las armas, y acá hubo una pelea interna. Y esto yo lo pongo en rojo en alguna parte, aquí. Mientras Moroni estaba resolviendo las guerras y contiendas entre los de su propio pueblo e imponiéndoles la paz y la civilización y haciendo arreglos para prepararse para la guerra contra los lamanitas, y aquí estos habían entrado en la tierra de Moroni. Y de ahí en adelante comienza la gran tragedia en la cual empiezan a perder muchas personas. Si bien empiezan de repente a aventajar, después a ceder, etc., yo le atribuyo a esto, sobre todo resolviendo las guerras y contiendas entre los de su propio pueblo. Cuando tenemos nuestro propio hogar, nuestra propia vida en desorden, por supuesto que nos va a costar vencer al adversario. Si ya dejamos entrar el mal a nuestro hogar, a nuestro templo personal, por supuesto que no va a ser tan sencillo hacer que el enemigo se vaya. Es por eso que esto fue esencial. De hecho, en un capítulo que no es de esta clase hoy, porque llegamos al 52, pero en el 53 habla de lo mismo. En una parte dice: los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste hacia el sur, durante la ausencia de Moroni, motivada por algunas intrigas entre los nefitas, disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno, dice. Al final, la gran pérdida nefita, ¿por qué el pueblo se fue abajo? Fue por problemas internos, imagínense. Ni siquiera fue el enemigo, porque si no hubieran habido estas disensiones, contenciones internas, es probable que siempre le hayan ganado al enemigo. De alguna u otra forma el Señor los hubiera seguido bendiciendo, hubiera seguido teniendo paciencia, pero cuando ya un pueblo en sí mismo se corrompe y no hay amor entre ellos, por supuesto que son abandonados. No alcanzaremos a ver todas las cosas que tenía esta maravillosa clase, pero hay historias que les van a encantar acá sobre Teancum, Leí, que eran hombres que ayudaron mucho a Moroni valientemente. Acá en el 52 habla de que retuvieron prisioneros para después hacer algún canje, etc. Y termina con una estrategia de Moroni y Teancum, incluso Leí, para engañar a los lamanitas que ya habían recuperado fortalezas para poder volver a tomar las tierras que habían tenido los nefitas. Son muchas cosas, son 10 capítulos y bastante largos algunos, pero solo les dejo mi testimonio de que estos registros están aquí porque el Señor quiere que estén para la posteridad. Estuvieron aquí en estas planchas que conservaron su brillo hasta estas alturas, y que las palabras las estamos leyendo incluso desde un móvil con tecnología, y están aquí en la disposición de todo el mundo, a la vista, a la luz del mundo, y ahora solo tienen que estar en nuestros corazones para que entendamos que debemos estar preparados con una armadura que nos provea el Espíritu a través de muchas cosas que debemos hacer en nuestra vida. Debemos izar el estandarte de la verdad y de la causa de los cristianos, como se mencionó en esta clase. Y esa causa de los cristianos puede significar muchas cosas, pero lo que signifique para usted como persona o para ustedes como familia, eso es su estandarte. Y eso es lo que va a ayudar a que todos empujen hacia una misma dirección y puedan, con una fortaleza, con torres, con la armadura, la espada, la cimitarra, todo eso, puedan atacar el mal cuando el enemigo se pare frente a su casa, y podrán vencerlo. Y lo comparto todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.